que converse de ti y de mis añoranzas. Continuamos con más de soluciones, despecho, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en nuestro programa, y justamente les dejaba una pregunta al aire, era esas dolencias físicas que pueden causarnos el despecho. Ya nos decía el doctor Melvin saliendo del bloque anterior que sí, que nos puede causar algunas dolencias. ¿Cuáles pueden ser estas Bueno, dolencias? son muchas dolencias asociadas al estrés, porque cuando está en esos estados de profunda tristeza, hay un decaimiento del sistema inmunológico y pueden venir una serie de dolencias, pues es más fácil que contagien una gripe. Hay una serie de dolencias asociadas al sistema inmunológico que pueden hacerse presentes. También el tema de las contracturas musculares, son temas que también el cuerpo tiene respuestas. Estas respuestas se pueden dar en temas musculares. Hay tensión muscular en hombros, pueden aparecer también problemas gástricos que también están muy asociados a estos temas de estrés. Entonces, todos estos elementos que se asocian con el estrés también se dan en una situación de tristeza profunda, porque hay una alteración del movimiento natural del organismo en el cuerpo, del organismo. Sí, los síntomas se van a diferenciar dependiendo de la evolución. Como dice el doctor, en la primera fase, que es la fase de shock emocional, de intenso estrés, todos los síntomas van a estar asociados a un cuadro de estrés, ¿ok? Luego, cuando ya esos sentimientos comienzan a suavizarse, se cae en una fase depresiva y una fase de mucho movimiento de pensamiento y emocional. Unos síntomas que hay que tener mucho cuidado es cuando el paciente comienza a sufrir insomnio, ¿verdad? Cuando el paciente comienza a sentir trastornos desde el punto de vista del apetito también, cuando el paciente presenta incontinencia emocional asociada a la labilidad emocional. Hay cambios emocionales que de la mañana a la Claro. noche pueden ser muchos. Los síntomas físicos están asociados a las intensas emociones que se sienten. ¿Y puede haber cambios de comportamiento de esa persona Absolutamente. en ese trance del despecho? Claro, esta fase de profunda tristeza que involucra el despecho genera un decaimiento en el individuo y hay cambio en su comportamiento, inclusive en sus habilidades sociales, en la manera como la persona se empieza a relacionar. La persona le cuesta hacer sus actividades diarias, le cuesta ir al trabajo, concentrarse en el trabajo, le cuesta relacionarse con sus amistades, con sus compañeros. Entonces la persona empieza a hacer unos cambios de conducta. Si está en esta etapa que habíamos identificado en un principio, donde hablábamos de rabia y de furia y de sed de venganza, la persona puede tener estas ideas y tener estas conductas persecutorias que se pueden convertir inclusive en elementos obsesivos al ataque de la otra persona. ¿Puede una persona, un poco para identificar cómo es ese comportamiento, o sea, despertarse en la mañana sintiendo esa ira, esa rabia y decir, ya no, me la va a pagar, y se paró y salió, pero a mitad de mañana se sintió triste, otra vez recordando, llorando a lo mejor? Sí, lo que te decía de la labilidad Ajá. afectiva, como las emociones son muy intensas, no tan marcado, yo creo que, como te decía, dependiendo de la fase en la que se Ok. encuentra el individuo, el despecho, ¿no? En la primera fase, por supuesto que sí, hay conductas francamente agresivas y manipulatorias, ¿ok? Cuando la persona pasa a esa etapa en donde quiere recuperar el amor perdido, las conductas son absolutamente sorprendentes. O sea, manipulan con los niños, mienten, crean inclusive situaciones casi escenográficas. Entonces cambia la conducta totalmente porque es una especie de locura transitoria. ¿Se pueden volver masoquistas los despechados? Claro. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay un sufrimiento, no le llamaría yo masoquismo porque no estamos hablando de que la persona esté disfrutando del proceso,
pero sí evidentemente hay un proceso de profundo sufrimiento. Claro que yo veo que aquí nosotros estamos muy enfocados a hablar del despecho y le estamos dando como mucho esta orientación un tanto patológica, un despecho un poco enfermizo, porque hay despechos que son muy curativos, que son procesos muy asociados al crecimiento, a la autorreflexión, al aprendizaje dentro del proceso. Entonces, no todo despecho tiene que ser un No todo despecho. despecho es malo. No necesariamente es destructivo, también es constructivo, porque en este proceso de crecimiento personal y de desarrollo, nosotros pasamos por profunda tristeza. Y es realmente, yo creo que imposible que una persona transite su vida sin atravesar por un momento de dolor profundo por la pérdida de un ser querido y de una pareja. Entonces, son cosas que también nos van haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo me imagino a Miguel Ángel cuando estaba por hacer la Piedad, que le traen un trozo de mármol, una pieza completa de mármol, y él con un cincel y un martillo va dándole golpes a esa pieza para descubrir de allí dentro y que emerja una figura hermosa. Y asimismo los golpes que vamos recibiendo en la vida, los dolores que vamos recibiendo van esculpiéndonos y nos van haciendo, y podemos hacer una elaboración muy nutritiva de esto para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Quiénes se despechan más? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que se despechan ambos. No de igual manera, ¿verdad? Porque, bueno, la naturaleza emocional es distinta. Pero yo quisiera retomar un poquito lo que decía el doctor en lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo realmente. Y no hemos dicho algo importante. En el proceso de duelo, del despecho, ya en las últimas fases es donde podemos ver eso. Cuando la intensa emoción se ha metabolizado, viene una parte absolutamente necesaria para trascender el despecho, que es la reparación de ese yo que ha sido herido, la transformación del pensamiento, ir dejando los pensamientos obsesivos de venganza, de culpa, de rencor, y comenzar algo que a mucha gente no le va a gustar, lo que voy a decir, pero es necesarísimo, que es el proceso de perdón. ¿Ok? Allí, cuando entramos en ese proceso de perdón, es que hacemos los grandes cambios en nuestro ser, en donde evolucionamos, en donde nos damos cuenta que esa traición, esa infidelidad, le podemos seguir la historia y ver que en algún momento comenzó a suceder eso. La gente cree que solamente cuando descubres la infidelidad o la traición, allí comienza el problema. Mi experiencia como terapeuta es que las infidelidades comienzan y la pareja no se da cuenta de los síntomas que está haciendo que esa pareja entre en un proceso de deterioro, y que si no se atiende va a terminar en una infidelidad y naturalmente en un despecho. Habla de ese proceso de perdón ya en esa etapa de recuperación del despecho, pero no a todos se les da, digamos, fácil el tema del perdón. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que hay un elemento cultural muy fuerte en esto. El tema de la venganza, yo digo que es una motivación hollywoodense, en donde nosotros vemos siempre al tipo bueno que le hacen algo malo, y cuando vemos que el hombre se venga, saltamos de la silla cuando vemos la película. Entonces tenemos un elemento, vemos un elemento cultural muy asociado. Lo cierto es que esta sensación de sacarnos la espina con el tiempo genera inclusive unos procesos de culpa, en donde nos podemos meter por este asunto de quererme vengar. O sea, hay un elemento de muchísimo crecimiento cuando nosotros logramos elaborar el perdón. E inclusive cuando el perdón más importante es el perdón con nosotros mismos. Porque en muchos casos, en esta fase de este proceso de duelo, nosotros nos culpabilizamos. Nos culpabilizamos desde por qué confié en él, si todo el mundo me lo decía, o porque hice tal cosa, yo debí de haber hecho esto. Entonces hay este proceso también de recriminación a nosotros mismos. Entonces este tema del perdón es bien amplio, es un tema del perdón y de aceptación de lo que está pasando como parte de un proceso natural de la vida. Aceptación de la realidad.
Les preguntaba sobre cómo se despecha el hombre y la mujer. Nos decía, es distinto, pues las mujeres a lo mejor somos más demostrativas, el hombre a lo mejor no tanto. Pero según su experiencia en los consultorios, ¿cómo han sido esos despechos de sus pacientes, hombres o mujeres? Bueno, yo voy a hablar del despecho de los hombres, que además... Ok, y al doctor le va a tocar hablar del despecho de las Es mujeres. más intenso. El despecho del hombre, a diferencia de lo que la gente cree, el hombre tiene unos sentimientos muy, muy profundos de tristeza y de culpa, ¿ok? Es lo que he percibido yo en mis pacientes que llegan con un despecho. Y otra cosa interesante del hombre que tiende, en mi experiencia, es que tiende a buscar apoyo porque no tolera menos el dolor emocional. Las mujeres, bueno, se quedan un poco pegadas en eso, ¿no? El hombre comete una equivocación con mucha frecuencia, que es buscar una nueva pareja rápidamente para amainar el dolor. Y para mí eso es un problema también desde el punto de vista terapéutico, porque la persona no avanza en el proceso correcto para terminar el despecho, porque estar enamorado, estando despechado, es Claro. simplemente estar necesitado. Sí. Pero el hombre tiende a hacer eso. Bueno, yo con respecto al despecho y diferencias de uno y otro, realmente que yo no veo tanto la diferencia entre hombres y mujeres. Hay una parte que sí veo diferente, que es la elaboración, en donde el hombre se permite menos mostrar estas emociones de dolor que la mujer, pero he visto despechos sumamente intensos en hombres, muy fuertes, como sumamente intensos en mujeres. Yo lo que creo que está más asociado a la diferencia es un tema fundamental, que es la autoestima. Una persona con una fuerte autoestima, que tenga una fuerte autoestima, tiene una elaboración mucho más constructiva y mucho más ágil del proceso de despecho que una persona que no lo haya hecho. Y también tiene que ver con otro elemento que complica, que es cuánto espacio ocupaba esa relación de pareja. Si una relación de pareja donde se vive con la persona, se trabaja con la persona ocupa todos los espacios, cuando esta persona se va, deja ese profundo vacío, y eso es lo que hace generar ese mayor dolor. Cuando una persona tiene más equilibrada sus relaciones, tiene amistades, tiene un trabajo, se desarrolla en otros campos, y la persona se va una parte importante de su vida, pero no se va toda su vida. Hay otros elementos que le permiten sostenerse. Entonces ahí es donde yo veo las mayores diferencias entre la profundidad y la manera como se vive el despecho. Y la presencia o la ausencia de hijos. O sea, también eso influye. Asociado a lo femenino, el manejo que se hace de la separación en los niños. Aquí voy a decir algo que siento. Los hombres muchas veces son víctimas terribles de la manipulación con los hijos, y se olvidan que el niño es el que tiene el derecho de preservar a su papá y a su mamá, aun cuando se dé la separación. ¿La edad influye también en la manera como vivimos ese despecho? Sin duda, sin duda. De hecho, yo te diría que en una edad crítica es la adolescencia. Se asocia mucho a adolescentes despechados con ideación e intento suicida, ¿ok? Y no hay que ser superficial con un adolescente despechado, porque puede ser peligroso. Ya en la adultez, en la madurez, cuando se encuentra uno con esa autorrealización, ese mundo que construiste desde un yo sano, el despecho es más llevadero, ¿cómo? se disfruta. Claro, que no se disfruta más. Vamos a continuar en la próxima parte. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Pasar tiempo con los amigos ayuda a despejar la mente para la recuperación de una separación. Esto servirá para recordarte quién eras antes de comenzar la relación.